La verdad es que me alegra ver la sala llena porque comentábamos antes, Juancho y yo, que teníamos bastante miedo, ¿no? Como hay tanto premio Donostia, tantas estrellas este año en el festival, pues a lo mejor pensábamos que no venía nadie a los encuentros, iba a decir Zabaltegui, pero son encuentros Zabaltegui y nuevos directores. Pero veo que hay mucho fiel, veo muchas caras conocidas, y no solo entre los espectadores, entre los aficionados, sino que también hay mucho fiel entre los directores que nos acompañan hoy, porque los dos directores han estado ya antes en este club que dedicamos a la conversación. Ellos son Olivier Assayas y Tresana, realizadora holandesa, y así que para animar y para dar un poquito de ambiente, porque el primer día todos estamos un poco fríos, vamos a recibirles con un fortísimo aplauso. Bonjour. Bonjour. Bueno, pues él es un gran conocido del festival, Olivier Assayas, que presenta hoy una película que se titula Après mai, la traducción literal sería Después de mayo, y él es el productor de la película, que es Charles Guilibert. Comentaba antes Olivier Assayas que no sabía si tenía que venir porque la película todavía no se ha visto, la gente no ha podido ver todavía la película, que tenía miedo de que a lo mejor no se enteraban de la conversación, así que lo primero, Olivier, me gustaría que presentaras la película a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué va a ver esta gente cuando vayan a ver Après mai esta tarde a las 4:30, que es el primer pase? Sí, eso es la... Yo tenía miedo de esa pregunta, cuestión. No, je redoutais exactement cette question-là, parce que je suis incapable, claro que me esperaba ya esa pregunta. Yo creo que una película es un diálogo con el espectador, un encuentro con el espectador. Y es algo ambivalente, complejo y rico, y prefiero responder a las preguntas en lugar de presentar la película. Bueno, en dos palabras, se trata de una película que en parte es autobiográfica. Cuenta el compromiso político de un grupo de jóvenes en los años 70 y evidentemente sí que pues, nos habla también de las preocupaciones de hoy, sí que enlaza con las preocupaciones de los jóvenes de hoy. Bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a empezar viendo pues, un adelanto de esta película. Hablábamos antes de que decía él que era pues, una película autobiográfica. Usted tenía la misma edad que los personajes en los mismos años que transcurre la película. El carácter autobiográfico es total, o sea, se refiere a parte de la ficción que vemos en la película o algunos de las escenas que vemos en la película, o es algo más genérico. Disons que el cinéma peut jamais être autobiographique. El cine nunca puede ser autobiográfico de la misma forma que la escritura puede ser autobiográfica. Todos los eventos tienen un origen autobiográfico, es decir, todo parte de una autobiografía para después transformarse en otra cosa diferente a través de los decorados, de los actores, de la dramaturgia y de un relato. Si bien he intentado utilizar la menor cantidad de ficción posible, pero a mí algo precioso en esta película que sobre todo es una película de generaciones más que autobiográfica, lo que yo valoraba era que yo en ese momento tenía esa edad, la edad de los protagonistas de la película, y que en cierto sentido la veracidad de la reconstitución histórica y de las emociones y pasiones de esa época se ve refrendada y verificada por mis propias sensaciones y por mis recuerdos de entonces. Es una película que da pie a muchísimas reflexiones. La primera reflexión es la reflexión en torno a la adolescencia, a lo perdidos que están esos personajes en la adolescencia, que yo no sé si estabais más perdidos entonces que los adolescentes de ahora o sigue siendo la adolescencia algo común.
La adolescencia es una edad de frustraciones, de ira, de cólera, de indecisión. Pero yo no tenía la sensación de sentirme perdido, puesto que sí que pensaba que pertenecía a una minoría, pero que era toda una generación, puesto que yo tuve una adolescencia rebelde, revolucionaria, marcada por el izquierdismo de la época, por la contracultura y también marcada por sus valores. La música, la poesía, la pintura, la política, todo ello. Yo me identificaba con todos esos valores, incluso más allá del instituto, más allá de Francia y de las fronteras. Era un movimiento internacional de los jóvenes. Además, con una fe, porque teníamos fe en las ideas de lograr un futuro diferente. Teníamos fe de poder transformar el mundo y la sociedad. Así que sí, yo ya me proyectaba hacia ese ideal, que era un ideal colectivo. Así que no, yo no me sentía perdido. Aun si esas ideas eran locas e irrealistas e idealistas, solo después, más tarde, ahí, como todos los jóvenes, sí que empecé a fraguar un camino y una vía hacia mí mismo donde nos diferenciamos de los demás y donde nos vamos diferenciando con respecto incluso a nuestras convicciones o incluso con respecto a nuestros hábitos. Charles, Olivier Assayas ha llevado una carrera que ha venido de un cine más o menos underground, al principio contracultural, pero poco a poco ha ido hacia un cine, no digo comercial, pero un cine de prestigio que triunfa en los festivales. Viene de hacer una serie como Carlos, que ha marcado un hito en la televisión europea. Para un productor ahora es mucho más fácil producir una película a Monsieur Assayas. Sí, es muy fácil. Siempre es un desafío la producción, puesto que son películas distintas entre sí que plantean problemáticas de producción diferentes. Hemos trabajado juntos también en Las Horas de Verano, que se presentó aquí en San Sebastián, sí, Las Horas de Verano. Y Olivier tiene esa capacidad, creo yo, la capacidad de poder partir de historias íntimas y personales para después hacer películas que tienen connotaciones universales y que pueden hablar a todo el mundo. Eso es lo que más me gusta de él. Además, en esta película, y también se aplicaba a Las Horas de Verano, se aplica a una problemática muy contemporánea que puede suscitar un debate interesante. Luego, si es más fácil producir las películas de Olivier hoy con respecto al pasado, bueno, yo creo que la evolución del cine y la capacidad de siempre estar buscando temas diferentes y cómo contarlos de forma distinta, y además de trabajar en países diferentes, sí que eso también plantea problemáticas de producción específicas. No es que ahora sea más fácil que antes o más difícil, pero sigue siendo muy interesante, está claro. Otro tema de reflexión que me suscita la película es el tema del arte. Se habla mucho del arte porque uno de los protagonistas, bueno, el protagonista pinta y quiere hacer cine. Es ese debate que existe en la película y que existía en aquel tiempo y del que sospecho participó usted, ¿no? El debate entre el arte por el arte y el arte como instrumento político. ¿Qué postura tiene ahora mismo en ese debate? La respuesta está en mis películas. Creo que ya siendo joven, yo estaba allí en una encrucijada de caminos. Vivía en un tiempo donde se planteaban esas preguntas. Y nos planteábamos, ¿la práctica del arte es algo para los burgueses? ¿O porque es individualista? ¿O tenemos que estar determinados por valores sociales y colectivos y valores que respondan a las aspiraciones de una época? ¿Tiene que responder a eso el arte? Y es cierto que los años 70 se vieron marcados por una fascinación con respecto a una idea revolucionaria del arte. El arte tenía que servir para volver a cuestionar el arte. No podíamos practicar un arte, ya fuese pintura, cine o literatura, sin cuestionarlo, sin cuestionar a su vez la identidad y la naturaleza de ese arte en nombre de la fe revolucionaria de la época. Y esa además es la historia del siglo XX, ¿verdad? La de las vanguardias. Siempre ha habido un vínculo en todo el siglo XX entre, por un lado, la práctica artística y, por otro lado, la fe revolucionaria.
Por consiguiente, hoy yo diría que el debate ya ha cambiado, ha evolucionado. Pero yo me hice adulto en los años 70 y mi imaginario o mi práctica del cine se vio determinada por las cuestiones que afectaban en esa época. Y esas cuestiones siguen siendo válidas hoy. No he podido darles respuestas. Es imposible dar respuestas a preguntas tan amplias, pero cada uno modestamente tiene que contentarse con seguir su camino individual, pero intentando responder a esas problemáticas. Y es cierto que cuando uno tiene 15, 16 o 17 años, en aquella época, yo elegí una vía que fue la vía del cine y no la vía de la pintura. Pero sí que elegí el cine como arte colectivo, en donde también hay un vínculo fuerte con la sociedad y con el grupo. Y es cierto que yo decidí hacer un cine que no fuese abstracto, sino un cine en donde hablaría de lo humano, de lo novelesco, de la narración, eligiendo además o apostando y pensando que sí que podía haber una vía moderna hacia la figuración y hacia lo humano, que no había contradicción entre la modernidad más radical y la representación de lo que es universal, en el hombre. Mientras que sí, está claro y es cierto que cuando hablábamos de revolución sí que había un radicalismo y una radicalidad que iba hacia la abstracción y había incluso cierta frialdad ideológica que yo decidí darle la espalda. Una cosa que me llama muchísimo de la película es el tono, ¿no? Normalmente estas películas sobre una adolescencia que corresponde a uno, o bien pueden caer en la nostalgia, o bien pueden caer en el cinismo. Su película, sin embargo, está mirada de una manera muy objetiva, y a mí me ha dado la sensación, pensando en el director de esta película, pensando en usted, que usted había sido siempre un observador, y que usted participó mucho en aquella generación como un observador. Es una impresión, no sé si me equivoco. Sí, es exactamente así. Tengo el recuerdo, y quizá porque en el fondo ya tenía una vocación artística, tengo el recuerdo de ser al mismo tiempo actor y observador de mi época, incluso a la misma edad de los personajes de la película. Yo, anecdóticamente solo, fue militante político, un poco ingenuo, pero en el fondo me sentía sobre todo fascinado por lo que veía, oía y absorbía. No siento nostalgia respecto a los años 70. Creo que por regla general es muy difícil sentir nostalgia por la época de la adolescencia, que suele ser una época frustrante, en donde es difícil ser feliz en su adolescencia. Siempre nos sentimos melancólicos e infelices porque nos estamos transformando, todavía no hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, la vía a seguir. Más tarde ya sí que nos realizamos, pero en el fondo yo, mi recuerdo, tengo el recuerdo de un alivio cuando finalmente salí de la adolescencia, sentí alivio. Así que desde ese punto de vista, esa es mi sensación. Pero no creo que hay nostalgia respecto a los años 70, que muchas veces se han caricaturizado e idealizado. Fueron años ideológicos, violentos, habitados por pasiones que eran también pasiones muy destructoras. Sobre todo la política era asfixiante. Hoy muchas veces, sí, la generación de hoy no tiene ningún apego a la política, como si les faltasen valores, pero no podemos olvidar hasta qué punto antes la política tenía muchísima dureza y muchas veces estaba marcada por ideologías totalitarias que eran o que son inaceptables. Y ese fue el fracaso precisamente de aquel idealismo. El fracaso fue esa dureza y ese gran rigor dogmático. Carlos estaba ambientada también en esta época, hablaba también de ese rigor dogmático y a dónde llegó ese rigor dogmático. Esta también está ambientada en los 70. ¿Habrá otra película ambientada en los años 70 o ya hemos cerrado el capítulo? No, de momento prefiero pasar a otra época y volver al mundo contemporáneo. Pero sí, es cierto que esta película está en diálogo con Carlos. Carlos también tenía una mirada o una mirada retrospectiva y que intentaba comprender y analizar una época que desde
un punto de vista geopolítico muy amplio, tomando una figura mítica de esa época. Así que, sí, no quería analizarlo, sino simplemente proyectarme y sumergirme en el caos de la época. Y restituir esa época en cuanto a sus convicciones, a su poesía y a su belleza, tal y como yo lo viví. Bueno, Après-Mai, el título de la película, de Olivier Assayas, se presenta hoy en Perles Zavaltí, una película que ha triunfado ya en el Festival de Venecia y que os recomiendo absolutamente a todos. Algunos a lo mejor habéis vivido esta época y os recordará pues, a situaciones personales. Y quienes no, es una película que trasciende, que va más allá de la época, una película que habla sobre todo de la desorientación que hemos vivido todos en alguna edad. Muchísimas gracias por haber venido, por haber resistido aquí en el Club Victoria Eugenia y haber charlado con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Charles. Hello. How are you? Bueno, nuestras siguientes... Hola. Es que se me olvida el micro, esto es un clásico, es un gas clásico de todos los años. Para ellas. Nuestras siguientes invitadas son una actriz y una nueva realizadora que también repite. Hace unos años presentó aquí una película, en 2007, era el primer año que hacíamos aquí en los encuentros Zavaltí. Vino uno de los últimos días, recuerdo, con Barbara Hershey y estuvieron las dos muy amables. Yo tenía un poco de miedo porque me imponía un poco Barbara Hershey, que era una estrella de Hollywood, pero bueno, la experiencia fue buena con ella, ¿no? Yes, it came out okay. Yeah, were you afraid of Barbara? Mm-hmm. No, she's so sweet. She's a fantastic woman. Tenías miedo de Bárbara, pero sí es un amor de mujer, bueno, por Dios. Voy a presentar una película que se titula Silent City, una película, hablaremos un poquito más largo y tendido sobre ella, pero en principio, como titular, yo diría que es una película sobre la más absoluta soledad. También. Creo que también, pero también es una película, o al menos lo que yo tenía en mente cuando la rodé, es una película sobre una persona blanca, como todos los que estamos aquí, el blanco es el color en Europa, colocada en una cultura completamente diferente, que es la cultura japonesa, y cómo hace para sobrevivir. Cómo empieza a pillar esa cultura, moverse en esa cultura. No es solo sobre la soledad, está también presente, sí, pero para mí no es el tema principal. Imágenes para hacernos a la idea de qué va la película. Ella, la actriz protagonista, que se llama Laurence Rothhoff, no sé si lo he dicho muy bien, sí, más o menos. Anda, si hablas español. Anda, mira qué bien. Bueno, pues a partir de ahora seguimos en español. Bueno, pues Laurence Rothhoff. Bueno. Es cabeza roja en holandés. Mira. Sí, perdón. No. Pues Laurence Cabeza Roja. No. El personaje que interpreta ella va a Tokio a aprender a cortar pescado y se encuentra en una cultura en la que no entiende absolutamente nada. Normally I prepare cod, sole and an hake, and of course mussels and shrimps. It's such a great honor to be here. I promise I'll give my very best. Bueno, pues ahí la teníamos, la pobre sufre muchísimo porque no se puede comunicar absolutamente con nadie. 3. Esta película, lo mismo que la otra que viniste a presentar hace unos años, está basada en una novela que escribiste hace unos años. Está basado en el libro, en la novela que escribí hace años. Es decir, escribí una novela porque hace 20 años yo estaba en Tokio sola, estuve un año entero allí. Estaba trabajando en una empresa y años después, bueno, yo ya había escrito unas cuantas novelas, pero pensé que había llegado el momento de hablar de Japón.
porque, bueno, no pensaba que una biografía o una historia biográfica, autobiográfica fuera interesante. Había que trasladar todo eso a un aspecto novelesco, pero sí que se trata de una persona que aparece en Japón, que se va hasta allí para aprender del maestro absoluto en el arte de cortar pescado y que empieza en el nivel más bajo de una larga escalera. Florence, ¿cómo has preparado este papel? ¿Has ido a Japón a prepararlo, a tener unas experiencias previas al rodaje que de alguna forma te pudieran acercar a ese personaje? ¿Qué es Japón? Porque lo he... Japan. Ah, sí, porque... yeah, I'm gonna say it in English. No, you can continue. No. Why not? Estoy confundiendo un poco, me parece. But how did I prepare myself? Y que cómo me preparé. Te he entendido bien la pregunta, ¿verdad? I didn't really Bien. have to prepare No creo que tuve que prepararme mucho. Do you want me to say it? No. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que lo diga en español, en inglés? ¿Que lo intento? Sí, puedo entenderlo. Sí. No necesito de prepararme porque toda la gente estaba japoneses y you are in Japan if you're working with Japanese people. Si estás trabajando con japoneses, estás en Japón. It's already there. O sea que ya está Japón allí, te lo han traído directamente. Las actrices eran japonesas y la forma en la que aparecen en la película es como son ellas. Y tenían los mismos problemas de comunicación con ellas. O sea que yo también me sentía como Rosa en la película, yo me sentía en el set de rodaje así, quizás no tan sola, pero sí, estaba ahí, ese ambiente, ese shock cultural, esas diferencias, estaban ahí. Y tampoco teníamos presupuesto para que fuera a Japón a prepararse. Era la primera vez que iba. It was the first time you went. Era la primera vez que ibas a Japón. Sí. Ha sido una experiencia increíble. Porque rodamos con un plan muy apretado y la ciudad de Tokio estaba como empujándome para que la visitara, porque era como un mundo completamente diferente, lleno de impresiones nuevas y por supuesto que era interesante para Rosa para preparar el personaje, pero la ciudad estaba como gritándome, fue como muchísimo. Ha sido una experiencia preciosa, pero abrumadora. Yo tengo algunas curiosidades con respecto a algunas de las escenas de la película que supongo que están perfectamente documentadas, pero que son realmente chocantes. Cuando veáis la peli lo vais a entender. ¿El maestro de pescado es así, se comporta así, con esa especie como de disciplina militar? Sí. Uno de los actores de la película, este chico que se encuentra en el bar, su padre es ceramista y él estaba aprendiendo de su maestro y necesitó 25 años de observación, de estar allí y preparándole el material al maestro antes de que le permitieran hacer su primera pieza. Imagínense, es una cultura completamente diferente. No es Europa, es Japón. Y se trata de aprender de un maestro, que es una persona que es un artista que está en lo más alto. Y para las personas japonesas eso no es rudo. Para nosotros esa forma de comportarse es ruda, pero para ellos es respeto. Hasta que yo en Japón no hacía una entrevista hasta los 75, ¿no? Algo así. Y las clases de gimnasia antes de empezar también, porque antes de empezar las clases hacen gimnasia todos los cocineros, ¿no? ¿No? This is amazing. Sí, es normal. Es tan normal que teníamos a todos los actores y las actrices allí. Y les preguntamos, bueno, ¿queréis ensayar esto de la gimnasia? Y dijeron, no, sí, porque en Japón todo el mundo conoce esta gimnasia matutina y lo hacen en todas las oficinas, en los pasillos, en las oficinas, en los parques. Es normal, es parte de la vida de allí. Lorenz, tuviste que aprender, me imagino, que a manejarte bastante bien con el pescado. ¿Cómo fue ese proceso? Incluso a relacionarte personalmente con el pescado, que es lo más alucinante de todo, porque tienes una relación personal con el pescado.
Sé que esto parece absurdo, pero esto tiene lógica en la película, ¿eh? Sí. I'm going to tell you actually, when I got to know that I could do the casting for this movie. Cuando preparé el casting de la película, me leí el guión, vi cómo era el personaje y vi todo este aspecto de los peces de la película y dije, Dios mío, yo tengo un poco cara de pez y pensé, bueno, igual me dan el papel. No sé si es así o no, pero a mí sí que me parece que tengo un poco de cara de pez. Y me encanta comer. En general, me encanta comer, el pescado también, y la comida japonesa también. Después de que me fui a Japón y volví, ya he comprado un montón de libros de cocina japonesa y he empezado a cocinar cocina japonesa. Y este aspecto del pescado, el pescado es un animal gracioso. ¿Gracioso? Sí. Sí, gracioso es hermoso, pero es divertido a la vez. No sé, cuando era niña me gustaban los animales con pelo. Entonces tenía gatos, tenía perros, pero luego dejaron de gustarme por la alergia y entonces empecé a tener peces y cogía tantos peces que mi madre al final acababa echándolos por el retrete para deshacerse de ellos. En fin, y luego me decían que se habían muerto. En fin, era algo que estaba dentro ya de mí, que este amor por el pescado y por los peces ya lo tenía. Quería comentar algo al respecto. Los peces son unas criaturas tan hermosas, con esta piel brillante, estos colores, los ojos. Es como una obra de arte. Es verdad, ¿eh? Que estáis riendo de mí por la cara que pongo, ¿no? Que el tipo de interpretación que te ha requerido esta película es una interpretación muy gestual, apenas tienes diálogos. Esto fue duro de preparar. No escucho la traducción, espero haber entendido bien la pregunta. ¿Cómo prepararla? Sí, preparaste el papel, porque sí, bueno, fue bastante difícil. No sabía cómo hacerlo. Lo bueno es que fui a casa de The Trees en Holanda en un fin de semana y estuvimos hablando mucho sobre el papel, sobre el personaje, el guión, y era mi primera película, entonces yo no sabía muy bien cómo hacer la preparación. Y creo que si miro hacia atrras ahora, yo estaba en una fase muy tranquila, muy relajada. Hacía mucho yoga y estaba muy centrada en mí misma, estaba muy tranquila. Y creo que eso es lo que más me ha ayudado a la hora de prepararlo. Simplemente estar tranquila, bajar el ritmo. La primera película que presentaste aquí estaba rodada en África y había avestruces. La segunda la has rodado en Japón y hay peces. ¿La tercera? En India. En India. Sí. Y no creo que vaya a haber animales, o al menos no todavía. ¿Elefantes? No. Mucho fuego y calor y risas y amor. Por cierto, sí, insectos, claro. Es muy difícil meterlos en el guión, pero sí, va a haber insectos. ¿Tu carrera como directora de cine, como directora teatral y como escritora? Sí, por supuesto que voy a seguir haciéndolo. Pero toda esta historia de India es muy interesante porque en realidad empezó aquí en San Sebastián. Yo estaba paseando con Bárbara después de esta entrevista. Estaba dando... ¿Ves cómo tus entrevistas acaban provocando cosas? Estábamos dando un paseo y me dijo, ay, quiero hacer una película, pero no tengo una idea. Y ella sabía que quería rodar en India. Y el guionista no sabía qué escribir porque no tenía mucha relación con India. Y entonces Bárbara decía, quiero una historia de amor en India. Y entonces al final el guionista dijo, bueno, ¿por qué no? Pero no encontraba punto de conexión y al final yo le ofrecí que yo lo podía hacer y escribí una novela que está traducida al castellano, por cierto, en inglés, en todos los idiomas. La verdad es que está funcionando muy bien la novela y es una historia de amor en la India y se la escribí para Bárbara prácticamente, para convertirlo en un guión para Bárbara.
Eso sí, el compromiso es presentarla aquí otra vez. Not from you, after you. La idea no viene de ti, viene provocada por tu pues entrevista, nada, pero eso, por supuesto que lo muchísimas presentaré gracias aquí. por haber presentado la película, por la película también absolutamente recomendable, en la cual también os vais a sentir identificados, porque es una película sobre la soledad, sobre esos momentos en que todos nos hemos encontrado alguna vez como peces fuera del agua. Por ejemplo, en un cóctel, ¿no? Tú vas a un cóctel y no conoces a nadie, estás en un rinconcito con una copa, estás como pez fuera del agua. En nuestro cóctel eso no pasa porque aquí somos todos amigos y nos vamos a tomar ahora todos juntos una copilla, ¿vale? Hasta mañana.